El ser humano es un ser en constante y permanente evolución. Hay una historia que no está registrada en los libros, que no está registrada en el tiempo, porque simple y sencillamente en ese momento, en esa era, en esa época, no había quien la escribiera, quien registrara. Sin embargo, el ser humano tiene una historia, así como cada una de las especies y de las cosas que tú ves a tu alrededor. Cualquier objeto que tú tengas a la mano tiene una historia, tiene un origen. El origen del ser humano se remonta a hace muchísimos años, millones y millones de años. Lo importante no solo es saber la historia, sino principalmente saber cómo el ser humano ha ido evolucionando de tiempo en tiempo. En la escuela, tú estudias épocas, periodos, y a partir de ahí vas entendiendo cómo era la manera de ser, de pensar y de actuar. Que si la época primitiva, que si la Edad Media, que el Renacimiento, que la época industrial, que la época de las tecnologías, etc. ¿A dónde voy con todo esto? A poder reflexionar y observar juntos que el ser humano está en constante evolución. Pero hay una evolución muy profunda, tanto que pasa desapercibida, que es la evolución de tu esencia. Tú eres un ser creado para crear. Tienes un origen. Tienes una herencia. A partir de ese origen y de esa herencia, es como a través de la historia se han ido creando los diferentes ambientes, espacios, tecnologías, objetos y todo lo que tú conoces en este momento, y también por razones de comunicación o de información que no conoces, pero que existe en la actualidad. Si tú te asumes como un ser en constante evolución, es importante que definas con claridad, es importante que definas con precisión hacia dónde quieres evolucionar. No importa de dónde vienes, no importa qué has hecho hasta este momento, porque quizás tu origen no es el que tú quisieras. Quizás lo que has hecho hasta este momento tampoco sea lo que tú hayas querido hacer. Pero eso no importa, porque simple y sencillamente eso es pasado. Lo que importa en este momento es lo que tú estás queriendo hacer, lo que tú estás queriendo construir, lo que tú estás queriendo hacer para ti de hoy y mañana y en el futuro. El ser consciente define con claridad, una vez que se conoce, qué es lo que quiere hacer para sí mismo, para su entorno y para los demás. Tú has vivido hasta ahora en determinadas circunstancias. ¿Cuáles? Las que tienes.
las que vives, en las que estás. Esto significa, por un lado, que tú has sido sujeto y objeto de una trayectoria, de una vida, de una historia personal o familiar o circunstancial en el sentido del lugar donde habitas, y que esta circunstancia te ha influido. Si tú vivieras en otro país, con otras costumbres, con otras tradiciones, con otro ambiente geográfico, seguramente vivirías de manera distinta. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a esas costumbres, a esas tradiciones y a ese entorno geográfico. Si vivieras en el Polo Norte o cerca del Polo Norte, pues no habría el ambiente natural que tú estás acostumbrado en el lugar donde vives. Esto determinaría muchas cosas, determinaría la manera de vivir, la actividad económica, la actividad laboral, muchas situaciones. Sin embargo, esto es un aspecto que condiciona un asunto de tu vida en particular. A partir de este punto, a partir de esta reflexión de que tú has sido sujeto y objeto de una circunstancia, es importante que tú la estudies, la observes y la reflexiones. Porque si bien es cierto que el entorno geográfico, el entorno ambiental o ecológico determina muchas actividades, también es cierto que la capacidad creadora, que la capacidad transformadora del ser humano va más allá de una circunstancia. Y este es el punto que hay que poner suficiente atención. El ambiente determina muchas cosas, es cierto, es verdad, pero la capacidad creadora del ser humano, te decía, va más allá de las limitaciones que pueda tener o pueda poner un ambiente determinado. ¿Qué es lo importante entonces? ¿El ambiente determinado, la costumbre, la tradición o la capacidad creadora inherente, esencial del ser humano? Esa es la pregunta. Como podrás darte cuenta, la respuesta es que es más importante la capacidad creadora. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál sea la situación o la circunstancia, siempre, si se quiere, el ser humano podrá transformar. En este punto, en esta observación, tú, como un ser creado para crear, debes de observar y poner ese punto, ese aspecto fundamental como un eje de tu vida. Si tú no estás satisfecho con lo que has sido hasta este momento, si tú no estás conforme con la circunstancia que te envuelve, si tú no has logrado lo que internamente quisieras lograr, este punto, esta afirmación, esta realidad de que tú eres más que las circunstancias, te coloca en una posición privilegiada.
¿Cuál es la posición privilegiada? Que tú, al darte cuenta de lo que eres, puedes manejar tus pensamientos a voluntad. Todos los objetos, todas las costumbres, todas las tradiciones tuvieron un origen, tienen una historia. Y el origen de esas costumbres, tradiciones y objetos y circunstancias es el pensamiento. Hubo un momento en el que a alguien se le ocurrió, es decir, alguien pensó en que hacer las cosas de tal o cual manera era lo más adecuado. Ya sea, te decía, una costumbre, una tradición, una cultura, un objeto, lo que tú quieras. Si se le ocurrió, es decir, si pensó que esa era la mejor manera de resolver o de atender esa situación o esa circunstancia, y si alguien más estuvo de acuerdo, o si tenía la capacidad de imponerla y la impuso, pues automáticamente se empezó a crear una manera específica de hacer las cosas. ¿A dónde voy con esta reflexión? A que siempre, si tú lo deseas, estás en las condiciones óptimas para que tú puedas modificar no solo una costumbre o una tradición o una situación específica que no te resuelve, que no atiende de manera satisfactoria lo que tú necesitas. A partir de ahí, entonces, tú debes reflexionar, tú debes considerar, tú debes evaluar qué es lo que quieres, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que genera las condiciones para tu desarrollo, para ti mismo, para los que quieres, para los que te rodean. Cuando tú consideres esto, estarás en condiciones y con la posibilidad real de transformar tu propio destino. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se define? ¿Cómo se determina un destino? A grandes rasgos, hay dos maneras básicas de hacerlo. Una es de manera inconsciente, es decir, dejándote llevar, dejándote fluir por lo que te rodea en todos los sentidos: cultural, económico, político, social, religioso, filosófico, en todos los sentidos. Y la otra es establecerlo de manera consciente. ¿Qué es establecer un destino de manera consciente? Primero, es que si tú sabes qué eres, si tú sabes quién eres, tendrás en tu haber los datos, la información suficiente, básica, elemental, para que puedas tú empezar a construir tu propio destino. ¿Cuál destino? El que vaya acorde, el que resuelva, el que atienda todos los aspectos que tú necesitas para realizarte plenamente. Si tú tienes un cuerpo, seguramente este cuerpo está vivo. Es obvio, piensas. Sí,
Pero, ¿cómo lo mantienes vivo? Bueno, pues comiendo, alimentándose, haciendo ejercicio, etc. Ahora pregúntate si lo que comes, lo comes porque estás consciente o porque ya es una costumbre, porque es una tradición. Tú evalúa si lo que estás comiendo es realmente lo que tu cuerpo necesita, lo que tu cerebro necesita para poder funcionar correctamente. Porque si solamente estás comiendo lo que comes por una costumbre, por una tradición, no quiere decir que esté mal esa costumbre y esa tradición. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que si tú quieres empezar a construir tu propio destino, tienes que evaluar y tienes que revisar todo lo que haces, para que sepas si lo que haces lo haces de manera consciente o simple y sencillamente te estás dejando llevar. Bueno, es que pues a mí me gusta lo que como, es algo que me satisface, pues es lo que me dan. En otros casos, pues es lo que tienes a la mano. Sí, por eso te decía que hay dos maneras de construir el destino. De una manera inconsciente, es decir, dejándote llevar, y la otra, la consciente, en la que tú tomas en tus manos tu propia vida y por lo tanto tu propio destino. Es que tengo que hacer todo eso. Depende qué es lo que quieras lograr. Si tú quieres trascender en el tiempo y en el espacio, tienes que conocer, tienes que saber, pero más que conocer y saber, tienes que hacer lo que debes. ¿Y qué debes de hacer? Bueno, si tienes un cuerpo, si tienes un cerebro, que es donde se procesa todo, sería bueno que tu cuerpo y tu cerebro funcionaran perfectamente. Ese es un buen principio. Si tú tienes un trabajo o algo que tú le llamas trabajo y con él obtienes los recursos que necesitas para vivir, para sobrevivir, para hacer todo lo demás que estás comprometido, si tienes responsabilidades o simplemente lo que haces para continuar con tu vida, también tienes que evaluar si ese trabajo, si esa actividad es la que tú necesitas para trascender, si es la que tú necesitas para evolucionar. Porque si eres un ser consciente, sabrás que tienes, por el simple hecho de ser y existir y estar vivo, tienes la gran y enorme oportunidad de trascender. Te decía, todos los grandes personajes de la historia, los que están registrados y los que no también, se dieron cuenta de esto y quisieron trascender. Y lo hicieron. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y tú? Yo te digo, ninguna. Ninguna. Ellos también tenían un cuerpo y un cerebro. Ellos también tenían circunstancias que no les gustaban. Ellos también
estaban inconformes e insatisfechos con algunas costumbres, tradiciones, situaciones que no les satisfacían. Y no es porque se hayan rebelado, no es eso, no. Simple y sencillamente, cuando tú tomas conciencia de algo, en ese momento estableces la oportunidad de transformarlas. Y ellos fueron conscientes de esa oportunidad y simple y sencillamente actuaron en consecuencia. Seguramente también tienes una familia. Quizás tus padres vivan todavía, tengas hermanos, tengas hijos, tengas pareja. Si tienes una familia, observa y evalúa si tu familia está trabajando en su propia evolución, en su propia realización. Quizás te des cuenta que si no son conscientes, pues se están dejando llevar. Y si son conscientes, estarán tomando cartas en el asunto. No te estoy diciendo con esto que te conviertas en un juez para juzgar quién sí está trabajando y quién no en su evolución y los señales. No te estoy diciendo eso. A lo que te estoy invitando es a que observes cómo está moviéndose tu entorno, tu familia, porque eso es parte de tu realidad, es parte de tu circunstancia. El ser consciente, si bien es cierto que se preocupa y se ocupa por los demás, pero su prioridad no son los demás, porque se dan cuenta que la evolución, que la realización es personal, es íntima, es algo demasiado profundo, demasiado personal, como para querer o pretender hacer que los demás también lo hagan. No. El camino, la mirada, no debe estar hacia afuera. El camino de la evolución de la conciencia está hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Porque si tú tienes una historia y un origen, y tu origen es la conciencia universal, es el amor infinito, es la sabiduría plena, ¿en dónde está? Sí, está en todos lados, pero si está en todos lados, también está en ti. Y entonces es más fácil buscarla en ti que andarla buscando en todos lados. Porque tú puedes estar en un lugar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 1 semana, 3 años, 50 años. Pero en ti, dentro de ti, ¿cuánto tiempo estarás? Toda tu existencia. Así que, por esa razón, sencilla, obvia, es más fácil, es más rápido, es más cómodo, es más eficiente encontrar la verdad, encontrar la sabiduría, encontrar la conciencia, encontrar el amor
dentro de ti, porque ahí está, a la hora que tú quieras, en el lugar que tú dispongas, en el momento en el que tú decidas. Ser consciente es darse cuenta que todo lo que tú necesitas está dentro de ti. La trascendencia, al igual que la evolución, es un asunto personal. Claro que sería muy hermoso, extraordinario, que todos decidieran trascender, que todos decidieran evolucionar. Sería algo único, un sueño. Pero no porque sea imposible, no. Un sueño porque sería paradisíaco. Y así será, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú seas consciente, en esa medida tu lucidez, tu inteligencia, tu sabiduría, tu amor, ejercerá una influencia, no porque la quieras imponer, no. Simple y sencillamente se dará por sí misma, se establecerá por sí solo. Y así, poco a poco, de manera imperceptible, la realidad, las costumbres, las tradiciones, las circunstancias irán cambiando. Cambiarán tanto que los que están viviendo de manera inconsciente, los que se están dejando llevar, también se dejarán llevar por esa lucidez. También se dejarán llevar por esa sabiduría, por ese amor, por esa conciencia. Por eso te digo que sucederá. Pero si tú quieres tomar en tus manos tu propio destino, pues no esperes a que llegue ese tiempo, porque no sabes cuándo llegará. Llegará, por supuesto. Pero, ¿por qué no mejor tú decides cuándo, en dónde y en qué momento? ¿Cómo hacer entonces para que ese destino esté completamente en tus manos? Revisa, evalúa, observa. Desde cosas sencillas, elementales, básicas, como lo es la alimentación, el trabajo, las relaciones sociales, familiares, etc. Empieza a observar, empieza a analizar, no a juzgar, no, a observar, a evaluar si son lo que tú necesitas, si son lo que tú requieres o no. En esa medida irás teniendo los datos, la información precisa para que puedas ir y empezar a transformar tu propia vida. Cuando tú revises, cuando evalúes, cuando observes qué es lo que estás haciendo, y si lo que estás haciendo lo estás haciendo inconscientemente, qué bueno que te estás dando cuenta que lo has hecho de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque ahora sabrás y estarás en la oportunidad de experimentar cómo hacer las cosas de manera consciente. Cómo nutrirte de manera consciente. Cómo generar las condiciones laborales de manera consciente. Cómo propiciar
la mejor forma de relacionarte con tu familia, con tus seres queridos, de manera consciente. Una maravilla, algo extraordinario. Inmediatamente empezarás a ver que cada oportunidad, sí, cada oportunidad que tú tienes, podrás ejercerla. Podrás tomarla, pensar, evaluar, reflexionar y tomar una decisión. Claro, hay una costumbre, hay una inercia, hay una trayectoria que ya tienes y quizás te cueste un poco de trabajo modificarla. Pero si tú te mantienes en esa lucidez, si tú te mantienes en esa conciencia, lo lograrás. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente empezarás a pensar distinto, y al pensar distinto, tus sentimientos, tus emociones serán distintas, tus motivaciones también, tus impulsos también. El deseo será otro. Los anhelos, los sueños tendrán mayor lucidez, mayor claridad y por lo tanto te darán la energía que tú necesitas para continuar. Por lógica, tú harás las cosas de diferente manera, con mayor inteligencia, con mayor conciencia. Y como tú sabes, al hacer las cosas de manera diferente, tendrás condiciones y circunstancias diferentes, acordes a lo que tú estás proyectando, a lo que tú estás trabajando desde tu pensamiento. Esa es la clave. Por eso te decía que todo tiene una historia. La manera en que comes tiene una historia. La manera en que trabajas tiene una historia. La forma en que te relacionas tiene una historia, es decir, tienen un origen que en su tiempo fue válido, fue correcto, fue lo que se requería. Lo que tú tienes que revisar y evaluar es que si en este tiempo, si en esta circunstancia y sobre todo en esta nueva realidad que quieres para ti mismo, siguen siendo válidos. No se trata de luchar, de pelear, de guerrear, no. Eso no funciona. Lo que se trata es que de manera sencilla, respetuosa, amorosa, cariñosa, pero también con la firmeza que te da la conciencia, con la seguridad que te da la sabiduría, con el trabajo constante. Con eso irás transformando. No para que los demás lo vean, no. Ellos, si quieren, también lo pueden hacer. Pero el ser consciente sabe, como te dije, que el trabajo está dentro, que el camino está dentro, que el conocimiento está dentro, que la fuerza y la seguridad están dentro, que el amor también, el respeto, todo, absolutamente todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Porque tu historia, porque tu origen como especie es algo divino,
es algo cósmico, es algo celestial, hecho por una inteligencia, por unas inteligencias superiores. Pero superiores en el sentido de la evolución, en el sentido de su propio amor. No un amor circunstancial, no. Un amor universal, pleno de equilibrio, pleno en armonía, en orden, en respeto, en sencillez, en humildad. Esa es la herencia, esa es la historia, ese es el patrimonio que tú tienes y lo llevas dentro. La pregunta es si lo vas a usar o no. La pregunta es si vas a construir tu propio destino o no. Y como sabes, la respuesta está dentro de ti.